El Sol nosotros vemos quello che era hace 8 minutos. Las cometas son literalmente pelotas de nieve sucia. Son un aglomerado de hielo con polvo que acercando el Sol por la radiación evapora. Si tú tomas, abre tus brazos completamente, haces un puño, el dedo extendido, el puño es la Tierra y la punta del dedo es la Luna, más o menos en proporciones. Hola a todos y todas, bienvenidos al podcast Más Vale Partir, exclusivo del Laboratorio de Emprendimiento USCAI de la Universidad Católica del Norte. Contarles que MVP busca acercar el emprendimiento hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. Así que esperamos que disfruten todos estos programas que nos van quedando a lo largo de nuestro proyecto. Y hoy no me encuentro sola, sino que aquí a mi costado está Juan Cortés. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, ¿y tú, Fabi? Bien. Así es. Oye, Juanito, ¿qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, veremos un tema súper interesante para mí, porque ya lo hemos remontado o lo hemos tocado un poquito en los últimos capítulos, que es la astronomía. Un tema súper contingente en la región que tenemos hartas potencialidades y que personalmente para mí es un tema súper atrayente porque me remonta cuando era niño chico, historia de Star Wars, soy muy fan de las series y películas del espacio, entonces tengo muchas expectativas con este capítulo. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, es como la curiosidad del universo y bueno, todo lo que implica. Así que para que no les demos más vueltas, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quien es Francesco Mauro, astrónomo, doctor en física de la Universidad de Concepción y actualmente es académico e investigador del Instituto de Astronomía de la UCN. Y además nos visita desde Italia, ¿cierto, Francesco? Sí. Bienvenido. Y algunas de sus investigaciones están relacionadas con poblaciones estelares en la galaxia y cúmulos y pipelines de fotometría y procesamiento automático de imágenes en Chile, las cuales vamos a abordar más adelante. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Bienvenido, Francesco. Un gusto tenerte en nuestro programa. Y vamos a empezar al tiro con nuestra sección. Nuestra sección se llama ¿Por qué vale la pena partir? Cuéntanos, ¿por qué vale la pena partir? Estudiar astronomía vale la pena porque es un campo muy misterioso, porque se va estudiando el universo, algo que es difícil de estudiar. De hecho, es una de las pocas, o tal vez la única, características del branca, del rama de la física, donde uno no puede observar bien directamente un objeto. La única cosa es de lejos. Y solo no podemos ir allá a mirarlo de interior, otra cosa, o crear una copia en laboratorio. Ma la única cosa que nos queda es observarlo en todas las maneras, toda la información que nos puede llegar, y tratar de comprender, juntando las varias informaciones, cómo es su estructura, qué pasa al interior, qué son los procesos que están dentro. De hecho, mi acerqué a la astronomía precisamente por curiosidad, porque es una de quelle rama que es de ciencias básicas. Simplemente se estudia para conocimiento, por curiosidad, para tener informaciones adicionales. Después, esto ayuda también a tener una fuerte recaída tecnológica, porque necesitamos de cosas bastante de alta tecnología, y hay algo práctico, pero los astrónomos no hacen su trabajo por un fines económico o de otro, más simplemente por una curiosidad de conocer más el universo, que está ya, tiene de todo, de bastante bien oscuro de un punto de vista, porque se comprende que hay algo solo una vez que se observa. Qué maravilloso. Y es un amor a la curiosidad, porque claro, como dice Francesco, uno no es algo
intangible, ¿cierto? Es un infinito, ¿cierto? Entonces es maravilloso que ese despertar de la curiosidad por saber qué es lo que hay más allá. ¿Qué hay afuera? Así es. Oye, Francesco, en relación a eso, en cuanto a la curiosidad, ¿qué es lo que a ti personalmente te llevó a investigar o a dedicar tu vida a la investigación astronómica? Me acerqué a la astronomía por un regalo equivocado. Opa, a ver. Donde vivo yo, soy de origen en el nordeste de Italia. En mi casa, más que festejar el Vico Pascuero, se hacía Santa Lucía. Entonces hacía la carta y te pedía. Mi primo había recibido un lindo libro sobre el cielo, donde había anche imágenes de aviones, y me gustó. Yo pedí esto a Santa Lucía. Santa Lucía, pero me llevó otro, que era el grande libro del espacio. Mira. Al comienzo no estaba muy feliz, pero después mirando había parte de fantasciencias alienígenas, ma anche la struttura delle estrellas, la mappa stellare, he cominciato a mirar precisamente de verano el cielo buscando las estrellas. Y con el tiempo se ha crecido la curiosidad hacia el cielo, hasta que de hecho yo cuando salí del liceo era uno de los pocos que había ya clara toda qué hacer después, dónde ir a estudiar, sí. Porque infatti casi siempre algunos tenían algunas dudas. A mí cuando preguntaron al examen final, fue derechito diciendo exactamente voy a estudiar esto en este lugar. Buenísimo. Francesco, ¿y a qué edad recibiste de regalo este libro? Erano unos 7, 8 años. ¡Oh, chiquitito! Sí, eran bien chiquititos. ¡Oh, qué increíble! ¿Y qué sensaciones tuviste cuando ingresaste a estudiar oficialmente astronomía? Porque es difícil, sobre todo ahora, a los 17, 18 años, escoger cuál va a ser el camino. Bueno, yo salí más tarde, porque en Italia el liceo son 5 años. De consecuencia, el último año, 19 años. 19 años. Quindi se sale un año más tarde. Fue muy interesante. Además, era una ciudad afuera lejos de mi ciudad, más o menos. Eran 150 kilómetros. Quindi fui a vivir allá. Y anche bastante estimulante porque había varios otros estudiantes como yo interesados, de consecuencia se interactuaba y se trataba de aprender todo lo que nos daban. No fácil porque los primeros años son para la estructura básica, entonces física y matemática, y allá era, sí, da aplicarse mucho porque condensaban bastante. Pero fue estimulante, sí. Y ahora que ya cruzaste todo esto, ya estás investigando, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones? ¿Ves que le atrae este tema de la astronomía? ¿Cómo ves a los estudiantes que ingresan a las carreras? A veces se preocupan demasiado de... a veces tal vez anche per la differenza di come è strutturata l'università. Acá los cursos son... Yo me inscribo a un curso y tengo que terminarlo al final del semestre. En Italia tú te inscribes, frecuentas y después hay varias posibilidades. Son más o menos 5 sesiones de examen para terminarlo, con un oral, un escrito y un oral. De consecuencia, por ejemplo, si yo trato, no me sale, yo puedo volver. Ahí son una sesión a enero, a febrero, junio, julio y después a septiembre. ¿Son como cursos anuales? No, son semestrales, pero tú no estás obligado a cerrar la cosa. O sea, tú vas a los cursos, a veces hay cursos que son obligatorios frecuencias, unos pocos, otros que simplemente si tú quieres vas, si no estudias por tu cuenta, y hay varias sesiones. De consecuencia, te preocupa un po' menos si no pasa el tiro. Ya. Acá, siendo que deben pasarlo todo al momento, si no tienen que esperar el año después, a veces sono muy preocupados en, anche probablemente per come salieron del colegio, en aprender la fórmula y aplicarla. Siendo más como una computadora que usa el algoritmo que comprender quello que exactamente que es quello que más le necesitas. He visto ahora que tuve una prueba
a veces se pierden en detalles por, diciamo, más todo quello che sta scritto è algo del problema, no. Perché io gli ho scritto una prueba che era, diciamo, una situación que poteva ser que encontraban, le pasaban datos. Entonces había anche datos que no eran totalmente necesarios para el cálculo. Esto ho notato que le ha causado problema porque pensaban que cada dato era para hacer algo, entonces habían dado un valor que no era que usar. Era un distractor. No, in realtà era simplemente, mira, al lado hay este otro objeto. E hanno tomato questa distanza che me la sono totalmente inventata, non era necessaria, simplemente perché pensando que era entonces la distancia que se tenía que utilizar. Es que claro, si uno ya conoce la materia y no lo hace de forma automática, claro, todo más mecanizado. Sabes que tienes que ocupar en vez de mecanizarlo. Claro. Hay que leer, tratar de comprenderlo, que infatti dico, más quello che è all'università, más el cosa. La física es el porqué, comprender el porqué de las cosas. Hay esta fórmula, ¿por qué esta fórmula? El gas perfecto, la relación de la ecuación de estado, que la presión crece proporcionalmente a la temperatura. ¿Por qué? Y en un corso le ho mostrato, che viene dalla distribuzione statistica della partícula di un gas. Y se puede calcular la fórmula y obtener, y verla finalmente de dónde sale esta fórmula. Hacerse siempre la pregunta, ¿por qué? Sí. Así es. Esa pregunta es súper poderosa y ya se ha repetido mucho en nuestros capítulos, que todos los investigadores normalmente se preguntan el por qué o el cómo de las cosas. Y eso me da pie a la siguiente pregunta, y es, ¿qué habilidades crees tú que un nuevo investigador o una persona necesita para investigar? Aparte de la curiosidad, como ya lo hemos nombrado. Una curiosidad, sí, es la base. Porque este trabajo va adelante solo de curiosidad. Porque pide mucho esfuerzo, de consecuencia, anche aplicarse. Hay que a veces hacer anche algunos sacrificios, porque hay cosas que uno necesita hacer rápidamente, estudiar, comprender, interesarse en varios ámbitos. Y también hay que interactuar con otros para poder hacer colaboraciones y comprender cosas nuevas que van saliendo. Y otro es saber trabajar con computador, porque la herramienta principal. Sí, no. Por ejemplo, en física, astronomía física, el 80% del trabajo de un investigador es cálculo y programación. Wow. Estos los observativos. Los teóricos son 100%. Y ahora damos inicio a la siguiente sección que se llama Ping Pong. Bueno, ¿listo, Francesco, para este desafío? Empezamos. Ping Pong con Francesco Mauro. Nombre completo. Francesco Mauro. Apodo. Schizzo. 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 È un apodo un po' rarito, specialmente in Italia, sono dos. O por gente que hace dibujos, ¿Ya? porque son unos schizzo, o desde más o menos esquizofrénico, el compañero un poco más loco. Me lo pusieron el primer año de universidad. Me encanta. De hecho, la persona que me lo dio ahora trabaja por la ESO, per il VLTI. Y a veces pasa anche por Antofagasta. Buenísimo, me encantó. Edad. 47. Talento oculto. Más o menos oculto el baile. Yo hice por 9 años ballet. ¡Wow! Me encanta. Una caja de sorpresas. Sí. Problema que quieras resolver. Un problema que quiero resolver ámbito de trabajo es que me gustaría lograr que cualquier investigador pueda conectarse, decir quiero esta zona del cielo, quiero un catálogo fotométrico, el sistema le produce en manera automática sin que necesite saber algo como se usan los programas o el catálogo para trabajar. No es tan simple. ¿Qué otra investigación recomendarías? Muy interesante es la física de partículas, porque es un ámbito bastante rarito y da un punto de vista anche conectado con la cosmología, quello che ha passato al comienzo, que son situaciones muy extremas donde la ley física comienza anche a comportarse en manera diferente, porque
donde habría la famosa unificación de todas las fuerzas. Ed è un ámbito muy interesante. Súper. Y finalmente, un consejo para quienes quieran iniciar en todo este mundo de la investigación. Tratar de no, come si dice antes, focalizzarsi demasiado nell'applicare algo. Tratarse de comprender las cosas, ir en el profundo, el porqué de las cosas. No tanto memorizar, ma comprender. Y haber curiosidad y aceptar de que se tendrá que trabajar duro. Y alguna vez algunos sacrificios de trabajar alguna hora más para poder comprender e ir adelante. Porque una vez que uno comprende, logran también ir un poco más allá y lograr a resolver problemas que tal vez antes no lograba. Igual es importante lo que dice Francesco, así que todos a tomar nota, la importancia de comprender más que de buscar la solución rápidamente, creo yo. Comprender lo que uno está haciendo. Y con esto terminamos nuestra sección que se llama Ping Pong. Bien, Francesco. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas que son un poco más específicas, donde vamos a ir desarrollando toda la conversación. Entonces, primero preguntarte, para introducirnos a todos, ¿qué es la astronomía y cuáles son como las áreas de estudio? Ya mencionaste alguna como la cosmología, pero ¿podrías explicarnos más o menos de forma simple qué es cada una? Beh, l'astronomia è, diciamo, el studio della fisica applicato a tutto quello che sta afuera della Terra, della sua atmosfera. De conseguenza, diciamo, la varia ramas dipende esattamente dalla distanza, in pratica, e delle scale. Hay las ciencias planetarias del sistema solar, que estudian el nuestro sistema solar o quello che anche può essere un'evoluzione di un sistema solare in generale. De consecuencia, la órbita alrededor con el Sol, todos los planetas, los satélites de las varias planetas, los asteroides, cometas, centauros, que son objetos entre un asteroide y una cometa, por esto centauro, porque es mitad de mitad, hacia adelante hasta la nube de Oort, que sería esta nube de donde llegan las cometas. Y yendo más allá hay la astronomía galáctica, que generalmente se puede decir a dos partes. Una que estudia exactamente nuestras galaxias, la Vía Láctea, entonces cómo es estructurada, cómo se formó y cómo se está evolucionando y qué causa su evolución. Del otro lado, diciamo, que estudia las varias estrellas, de consecuencia la teoría más general de una estrella, cómo se forma, cómo evoluciona, los varios tipos de estrellas que puede haber, de su evolución normal, pulsantes y hacia adelante. Después, a escala más grande, se va a la astronomía extragaláctica, donde estudia no más estrellas, más galaxias como objetos. Entonces, la diferencia entre las varias galaxias, cómo evolucionan las varias galaxias, porque hay varias galaxias de varias forma, apariencia diferente, y cómo han evolucionado en el universo de cuando se han formado. Que de consecuencia va da la cercanía al grupo local hasta lejos en el pasado, porque más yo miro lejos, más yo veo algo en el pasado, porque las distancias son literalmente astronómicas, y de consecuencia allá se llega más o menos hasta los 400 millones de años después del Big Bang. Hay después la cosmología, que estudia el cosmos. Entonces, cómo el cosmos se evoluciona y precisamente cómo se ha formado, que toma, dal punto de vista evolutivo, todo el conjunto, donde a este punto las galaxias son simples puntos. Entonces, la parte de aceleración es anterior, cómo se ha formado, y precisamente la primera parte, que digamos hasta el millón de años más o menos, principalmente hasta los 300.000, cuando hubo la separación entre partícula y luz, que más se acerca a la física de partículas, porque allá no había objetos, eran solo partículas elementares, y de consecuencia
siendo sempre más al pasado come anche queste partículas se han formado, porque hay estas partículas, y uno de los grandes problemas es ¿por qué hay las partículas? Porque en teorías se debería tener tantas partículas de materia como de antimateria. En vez, lo que nosotros vemos es que hay una dominancia de la materia, no de la antimateria. Y aún no se ha comprendido de consecuencia por qué viene todo esto. Hoy es increíble la cantidad de ramas, ¿cierto?, que está teniendo que tiene la astronomía. Y bueno, a mí me causa demasiada curiosidad porque es como infinito, ¿cierto? Y además que uno no lo puede, uno se cree acá... Más ilimitado que infinito. Ilimitado. Sí. A mí lo que me causa mucha curiosidad porque nosotros en verdad somos ni siquiera un punto. O sea, es la inmensidad. El cosmos es un punto, imagínate que somos nosotros. O sea, que somos nosotros y nos creemos, perdón mi francés, el hoyo del qué. Entonces, eso me causa... no sé si, bueno, me causa mucha curiosidad, pero a la vez como que me da un poco como de miedo, así como mi ansiedad. La incertidumbre. Claro, la incertidumbre. Sí, sí. Así que, no, bueno, quedé súper clarita, a pesar de que, claro, son como conceptos básicos, pero de esta manera nosotros vamos acercando a nuestro público y nosotros también, porque no teníamos... No, yo no sabía que estaba en esa escala de Exacto, estudio. Sí, sí. Ahí, para seguir la conversación, algo que me llamó la atención es que mencionaste que uno ve el pasado entre más lejos se ve. Una vez escuché algo, no sé si estaré mal o es muy loco, pero si existiera otro planeta Tierra muy lejano y ellos tuvieran un telescopio que apuntara a la Tierra, no nos vería a nosotros, sino que tal vez vería a los dinosaurios. ¿Esto es real? Depende cuánto lejos. Al interior de la Vía Láctea, la Vía Láctea tiene un tamaño más o menos de la zona donde hay más estrellas de un 100.000 años luz. Que en realidad nosotros usamos el parsec, que es una unidad que son 3.26 años luz. Y el año luz es más exactamente por divulgación, para comprender. Y de consecuencia a lo máximo se ve hace los dinosaurios no, pero el hombre prehistórico sí, Cro-Magnon por ejemplo hace 100.000 años. Esto sí, si tú tienes un telescopio suficientemente poderoso que logra colectar, ver los detalles, no es tan sencillo. Hasta ahora no logramos ver grandes detalles tampoco arriba de la Luna con el telescopio más grande que se puede utilizar, tipo el VLTI in Paranal. Ma logrando, quello che si vería è la Tierra come hace entre unos 5 años, 4 años más o menos, que hasta la más cercana, y hace 100.000 años. Poi galaxias más lejanas, la galaxia de Andrómeda está más o menos a quello 3 millones de años a luz de lejos, de consecuencia nos ve hace 3 millones de años. Allá es más o menos cuando ha comenzado el Australopithecus a pasear. De consecuencia, sí, más lejos, más se toma. De hecho, las primeras comunicaciones radiofónicas no es que han logrado llegar muy lejos al interior de la Vía Láctea. Oye, pero es heavy porque uno puede ver, literalmente se podría ver el pasado. O sea, imagínate tú estar allá y ver tu pasado. Sí, algo que es imposible. El sol nosotros vemos lo que era hace 8 minutos. Nosotros cuando vemos el sol lo vemos 8 minutos tarde. Sí, porque se demora 8 minutos la luz para llegar a nosotros. Y yo quiero, para aterrizar un poco la conversación y que todos podamos entender esta medida de la velocidad de la luz. Llevémoslos a, no sé, horas, meses, ¿cuánto sería? Así como aterrizarlo, ver una escala que nosotros no, o sea, si tú me dices un año luz, yo no sé qué es. No es fácil. El año luz sería el tiempo que un fotón se demora en un año, cioè el camino que él recorre en un año. La Luna, che está a quello más o menos de media 390.000 kilómetros, è un poco más de un segundo.
Y si tú tomas, abre tus brazos completamente, haces un puño, el dedo extendido, el puño es la Tierra y la punta del dedo es la Luna, más o menos en proporciones. Esta anche se uno puede comprender la distancia que efectivamente es la Luna, está bien lejos. De solito, de hecho, en toda la imagen engaña, parece que es bastante cercana. Eso porque la Luna, en comparación a la distancia, es muy chica, de consecuencia no se lograría notarla. Pero está a unas buenas distancias. Yendo como una autopista a alta velocidad, uno se demora por lo menos 2000 horas yendo de la Tierra a la Luna, porque diciamo yendo más a los límites, un 180, no, anche casi 200 kilómetros por hora, le va 2000 horas para llegar, que más o menos son unos 80 días. Wow. Te van 3 meses en auto para llegar a la Luna. De la Tierra a la Luna. Oye, qué dato curioso. Un segundo para un fotón. Un segundo para un fotón. Un día son 86.400 segundos y después hay un 365 días. Un año luz es una cantidad enorme de espacio. Oye, Francesco, mira, sabemos que fuiste parte del grupo de astrónomos que descubrió el fósil galáctico en el corazón de la Vía Láctea. Este, obviamente, fue un hallazgo muy importante y me gustaría que nos contaras qué significó este descubrimiento para el mundo de la astronomía. Diciamo, eso se conecta come la Via Lattea si forma. Non è stato tan sencillo comprenderlo, porque diciamo, la idea de base es antigua, se puede decir. Uno de los primeros fue Kant, Wright un poco antes, después el famoso Immanuel Kant, que en 1650-55 los dos idearon esta idea que la galaxia se había formado por una esfera que colapsa hacia un disco por conservación del momento angular. El problema es que era solo una hipótesis, no había nada que lo comprobara. Se ha necesitado esperar como hace unos 60 años que hubieron dos, uno es del Lindenberg Sandage, que es lo primero que observando lograron demostrar que efectivamente formar quella che era la primera idea di come si è formata la galassia, una nube enorme che ha collassato e come una ballerina que cierra los brazos, que era más rápido, se ha condensado en un disco donde se ha formado la parte central, el halo, que es la parte del alone externo más viejo, y hacia adelante. La cosa explicaba bastante bien, no explicaba bien todos. Unos años después, casi 20, a la época la astronomía que evolucionaba bastante más lentamente, anche perché il calcolatore non è che permetteva di hacer cose muy rápidas. Hubo el ZIN que tuvieron otra idea adicional que mentre colapsaba la nube, parte colapsaron, fragmentándose en otros sistemas, y esto después hubieron una su evolución aparte y cayeron adicionalmente. Eso explicaba algunas cosas. Ahora la idea general es un poco un mixto de todo, solo que hay sí la nube que colapsa, pero diciamo, se forman varias nubes, cada una forma comienza una protogalaxia o un sistema un poco más chiquitito, y no solo hay como la segunda teoría, fragmentos de la nube originaria, ma otro fragmento externo que caen y a son de merging, de fusiones entre varias galaxias, se forma la galaxia completa. El bulbo, la parte más interna de la Vía Láctea, que l'idea es que se haya formato por varios objetos que se hayan caído, han perdido su material para formar esta distribución más o menos esférica.
El problema era encontrar quello che ha quedado, porque debía ser un objeto bastante grueso a la época, del orden de miles de millones de estrellas. Y habían algunos objetos que eran unos buenos candidatos, que eran Tarzan 5 y Liller 1, que son quello que se estaba identificando como cúmulo globular, quiere decir un cúmulo que tiene forma de un globo. Un montón de estrellas, en este caso 1 millón de estrellas, entre lo más grande que hay en la Vía Láctea, de forma muy bien compacta, entonces bien atados, que estaban al interior. El único problema es que estos cúmulos han ambos presentado una doble población, con una distancia de formación extremadamente grande, porque puede haber pasado que se forma, ahora se sabe que la mayor parte de los cúmulos globulares han avuto un periodo de formación y poco después uno adicional por los gases liberados de alguna manera. Esto han esperado miles, millones de años para hacer la segunda. Y de consecuencia es bastante más difícil que explicar, y si es fácilmente explicable, el objeto en origen era extremadamente grande y ha perdido todos sus miembros para formar el bulbo. Y este artículo es exactamente porque el primero que fue encontrado así es Tarzan 5 en el 2009, y después se continuó a buscar otro y se ha finalmente encontrado Liller 1, que de hecho no hay que la gran esperanza de poder encontrar muchísimo de estos, porque uno con el tiempo se han quedado solo unos dos mayores, los demás se han destruido. Y se ha encontrado estos otros que son ambos objetos que se han formado unos 12, 13 mil millones hace años. El Liller 1 ha tenido una segunda población, que es quello que se ha encontrado en este artículo, hace 1 2 mil millones, extremadamente reciente. De consecuencia lo hace muy peculiar respecto a los demás. Y de consecuencia eso nos sugiere que sea uno de los objetos que cayendo al interior de la Vía Láctea han caído hacia el centro y después por fuerzas mareales han perdido estrellas, generando el bulbo que nosotros veamos la parte alrededor del Centauro, de Sagittarius. El Sagittarius A, que no es el agujero negro masivo, alrededor de toda esta enorme cantidad de estrellas que hay en la parte central, se debería haber formado exactamente por, en el caso de un bulbo verdadero, por objetos que se han desgregado generando esta estructura. Mencionaste que este bulbo hizo como una segunda erupción, por decirlo así. No, los cúmulos Tarzan 5 y Liller 1 se formaron estrellas en dos momentos diferentes. Que diciamo, es normal un objeto muy grande como anche en las galaxias, la Vía Láctea está produciendo constantemente estrellas. Ma un objeto más chico es más difícil porque una vez que llega una estrella más masiva, la supernova, liberan todas explotando, eliminan todo el gas y no dejan la posibilidad de producir. Y de hecho no es tan sencillo, no se está logrando bien a justificar bien estas segundas poblaciones, pero a veces son diferencias extremadamente chicas en la composición, hay algunos elementos. Y uno de los principales diferencias con Tarzan 5 y Liller 1 y por ejemplo anche Omega Centauri en otro caso, es que tiene anche una fuerte diferencia en hierro. Lo hierro es liberado por supernovas. Quiere decir que hubo supernovas que liberaron y enriquecieron el gas que se ha formado aún. Y para resistir a la fuerza de destrucción de la onda de choque, una supernova logra liberar gas alrededor hasta un buen 200 años luz. Wow. Alrededor de donde está. Es un cúmulo que generalmente la parte más densa es unos decenas de años luz. De consecuencia, se explota un par de supernova en un cúmulo, no hay esperanza de que quede gas. Y es necesario de consecuencia que haya un objeto
con un pozo de potencial extremadamente más fuerte. Entonces, no una cosa da 1 millón de estrellas, como quello que vemos ahora, ma probabilmente l'L1 e 305 probabilmente al comienzo tenían 1.000 millones de estrellas. Eran una pequeña galaxias, quella que ahora son la galaxia enanas. Cioè, objeto extremadamente más grande, para poder tener esta segunda población con una química totalmente diferente. Poi, caso aún más peculiar è la Omega Centauri, que claramente aún se identifica a veces como un cúmulo globular, ma in realidad es bastante claro que tiene probablemente el núcleo de quello que era una galaxia comida por la Vía Láctea, porque tiene por lo menos 6-7 poblaciones diferentes de producción continuas, y de consecuencia esto es más característico de una galaxia, no de un cúmulo, que ahora se ha quedado solo la parte más densa interna, porque la galaxia se ha comido todo quello que era alrededor. De hecho, eso finalmente se ha logrado. De hecho, hay un estudiante de acá de la U que su tesis, analizando la química, parece que ha identificado finalmente el resto de la población de Omega Centauri. Wow. Que creo que lo he dicho todo el rato, pero es demasiado increíble. Podríamos estar con Juanito escuchando todo el día lo que nos tiene Francesco para entregar, pero qué increíble, qué increíble. Y esto está pasando aquí bueno, para los que no saben, nosotros somos de acá, estamos grabando en Antofagasta, y nosotros nos caracterizamos en Antofagasta como un laboratorio natural de astronomía, el cual también es un semillero para potenciales investigadores muy relevantes para el mundo de esta rama, ¿cierto? En este punto, como Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte, ¿cómo ustedes van avanzando? Bueno, ahí no estuviste contando que nosotros quedamos locos. No ha explotado la cabeza durante todo el programa, es increíble. Dentro de lo que ustedes están realizando como Instituto de Astronomía, ¿cómo has visto tú el avance? Nosotros continuamos como cada uno con su investigación. Tenemos la varias partes. Está el grupo de astronomía galáctica, de arqueología galáctica, como se llama, porque se trata, como el arqueólogo a San Pedro de la Universidad Católica, estudian los varios restos para comprender cómo es que se ha llegado a tener las cosas allá, cómo vivían anteriormente las personas. Nosotros observamos los restos que hay en la Vía Láctea por comprender. Digamos, acá se buscan en el desierto los varios restos para comprender dónde iban las personas, porque le caen objetos. Nosotros, como eran los restos de la Omega Centauri, vamos buscando estrellas que son estos streamers, restos, toda estrella que se mueve conjunto uno después en el cielo distribuidas, para comprender dónde hay quello que pasa un objeto destruyéndose en la Vía Láctea y que ha permitido de formarse. El otro grupo que tenemos es el planeta extrasolares, que estudian a veces la formación y detectar planetas alrededor de otras estrellas, y de consecuencia con todos los desafíos de comprender, detectarlos, que no es tan sencillo, y tratar de identificar las varias partes de cómo se pueden formar o dónde haber condiciones para la vida y hacia adelante. Más o menos tenemos que nosotros somos 5 profesores directamente de la universidad, más uno que es de conexión con el Casacca, porque con el Casacca se está viviendo, de hecho se está terminando un poco los acuerdos para desarrollar Cerro Ventarrones y tener nuestro observatorio allá. ¿Qué es Casacca? Casacca es un centro astronómico chino. Chino. Sí. Más NAOC, penso che Paolo sia col NAOC, che la Società Astronomica Cina. Él trabaja en radio nello studio del medio interstellar, cioè todo quel gas que no sea un formato como estrellas,
que pero interactúa con las estrellas y ver dónde estás, cómo evoluciona y hacia adelante. Quello che stiamo anche trattando è desarrollar más la parte de radio para poder anche interactuar mejor con la instalazione dell'ALMA, de radioastronomía, para poder también porque hay varios cursos estivos al ALMA. Participaron unos varios estudiantes que les interesó para ir en tesis, pero no tenemos exactamente a alguien que pueda seguirlos bien y de consecuencia estamos tratando de desarrollar esta parte. A mí algo que me llama mucho la atención de su área y es que tienen demasiada colaboración con distintas partes del mundo. Esto es precisamente por qué. Esto, diciamo, la astronomía tiene esta característica. De hecho, se anche bromean generalmente da vari altri ambiti. Nel famoso comic XKCD muestra que efectivamente un artículo de astronomía generalmente actualmente se tiene menos de 3 autores, una cosa rara. Fácilmente son enormes colaboraciones porque cada uno hace una parte y una manera anche perché así uno procede más rápidamente. Cada uno hace una parte, uno hace la fotometría, uno hace la selección eliminando quello che non debería ser de interés y hacia adelante. Cada uno hace una pequeña parte ed è un fuerte trabajo colaborativo. Y ahora, siendo que muchas veces uno viaja, se mueve, uno se encuentra en congresos, comienza la colaboración, después continúa, ma a veces anche gente que acá, que es postdoc o que estudia, comienza, poi va en el extranjero para hacer continuar un doctorado o hacer otro postdoc, trabajo como astrónomo en un observatorio, como profesor, pero continúa con las varias colaboraciones y de consecuencia así es bastante fácil haber muchos autores y distribuido una gran cantidad de instituciones. ¿Y esto no se da tal vez por la cantidad de observatorios que hay o por la cantidad de áreas en donde se puede estudiar mejor esta área? Porque ya sabemos que Chile es uno de los puntos más limpios donde el cielo se puede observar mucho mejor. Entonces, esto no ayuda. Estando en Chile te ayuda a tener colaboraciones, porque es más fácil obtener datos y de consecuencia esto permite, es una de las razones también porque con los varios acuerdos que realmente se pide siempre tiempo de observación para poder observar, y esto nos es un gran beneficio de poder diciamo, da nostra parte ofrecer de poder observar y poi anche elaborar parte de los datos y poder colaborar. Eso sí, nos atrae bastante colaboración. ¿Y por qué tiene Chile que no tiene otros países que se da esta como particularidad donde hay más observatorios aquí que en otros lados? Principalmente es un hecho de clima. La suposición es el hecho de tener la corriente fría de Humboldt que sube, permite de tener una zona bastante más seca y de consecuencia estable. De hecho, si se mira fácilmente cuando se cruzan los Alpes y se va en Argentina, en Brasil, uno pasa los Alpes, los Andes, y encuentra unas nubes que se tapa. Porque del otro lado, en el Atlántico, hay una zona más cálida, aunque la corriente, que causa mucha humedad y se forman muchas nubes. Acá hay menos formación por la corriente fría y además muchas veces las nubes, como se nota con el cerro adelante donde está Juan López, que muchas veces las nubes no están arriba del cerro, mas se bloquean antes de la cima. De hecho, Paranal es bastante atípico para poder estar tan cerca al mar, no tener problema, porque al final la nube se queda bastante más abajo, permitiendo una zona bastante más estable del cielo. Y no hay también poco vientos tan fuertes que de consecuencia, como por ejemplo hay un observatorio en México que tiene buenas condiciones, pero hay mucho viento, entonces no deteriora un poco. Acá hay esa situación de tener un cielo de verdad que
permite de tener la estrella que se queda bien puntiforme, bien chica, de consecuencia permite de observar anche objetos más débiles, y es de la razón porque hay muchos de los telescopios grandes los van a construir acá. Al final ahora debería ser 3 alrededor de 30 metros o más, que casi 40 el LT, poi il Magellan che sta nell'osservatorio de las Campanas, e il tercero è el Hawái, nell'emisfero norte, anche perché è inutile tenerlo todos nel único hemisfero, y que donde allá también teniendo el vulcano muy alto permite de quedarse arriba de las nubes. Eso me he dado cuenta de que los observatorios siempre están muy altos, y esto es para que estén sobre las nubes. Sí, sobre las nubes, un poco limitar anche la atmósfera que hay arriba. Quella che principalmente más densa que puede dar problemas son la parte, digamos, meteorológica, que son más o menos 10 kilómetros. De consecuencia, más te subes, más condiciones son mejores. La razón porque ALMA, que tiene problemas con la cantidad de agua, de la humedad en el aire, ha buscado un lugar muy seco, que era una zona solamente todos los radiotelescopios ahora se están construyendo en zona muy seca y extremadamente alto. Tan alto que realmente la persona no está tanto allá arriba porque te da problema a respirar. Esto porque en manera tal da limitar el más posible la cantidad de atmósfera problemática que está entre tu telescopio o radioantena y quello que tú observas. Es toda una preparación para poder ir a trabajar realmente allá. Y bueno, quería decirlo hace rato, pero somos realmente afortunados por tener un cielo que nos permita hacer investigaciones, tener un clima de esta manera. Y uno tampoco le toma el peso realmente a lo que permite Chile y nosotros como región, como Antofagasta. Y así damos por finalizado este espacio de conversación porque vamos a dar el pase a nuestra sección que se llama Datos ¿Qué nos importan? ¿Has escuchado hablar que los astrónomos construyen los observatorios en la cima de los cerros para estar más cerca de las estrellas? Lo que conversábamos hace un momento con Francesco. Haz los cálculos. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, la que se encuentra a 4.22 años luz desde la Tierra. Eso equivale a 39.9 trillones de kilómetros. Así que al subir a una montaña para estar solo unos pocos metros o kilómetros más cerca, la verdad es que eso tampoco va a ayudar mucho. En realidad, los astrónomos buscan la cima de los cerros por muchas razones. Primero, porque esto los eleva por encima de la parte de la atmósfera terrestre y así la turbulencia que esta provoca en la visión de los telescopios no les afecta. Segundo, los eleva de gran parte de la humedad de la Tierra, lo que le permite ver la radiación infrarroja del cosmos. Y finalmente, porque cerros o montañas aisladas se encuentran lejos de la contaminación lumínica, lo que le permite las mejores vistas hacia el universo. Todo esto es información obtenida de Telescopios Chile. Bien, ahora pasamos a nuestra siguiente sección que se llama Mitos y Verdades. ¿Estás preparado, Francesco? Sí. Yo te voy a hacer una serie de preguntas donde tú me tienes que responder si es un mito, una verdad y un pequeño argumento de por qué, ¿ok? La primera pregunta es: ¿en Antofagasta se encuentra el observatorio más grande del mundo? Depende de quello che se quiere por osservatorio más grande. Come osservatorio ottico, il Paranal col VLTI è quello che logra avere los detalles mayores. Que el VLTI es cuando en telefometría utiliza todos los varios telescopios presentes, los 4 y algunos chiquititos, que permite, en el caso, de llegar a casi 100 metros de tamaños. No exactamente como un telescopio de 100 metros, porque no tiene la misma corrección de luz, pero los detalles son casi lo mismo. ALMA es muy
algo parecido, pero en el radio logra ser muy grande, aunque los K ahora me parece que está haciendo algo más grande localizado en Sudáfrica e en Australia. Pero esto es solo radio. Come telescopio ottico nel visibile, il VLTI non le gana a nadie y será así aún por bastante más tiempo. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué hay en el lado oscuro de la Luna? Ok, lado oscuro nel sentido che nosotros non lo logramos ver, quindi è oscuro nel nostro conocimiento. È un lado anche bastante fue interesante estudiar, porque se vamos a ver, es bastante diferente dal lado que nosotros miramos. Nosotros miramos y vemos quello che sono queste grandi superficies bastante planas, che sono los mares famosos, che è zona donde las rocas che si è vuelta lava con el tiempo se ha solidificado, ha hecho estas grandes situaciones. Del otro lado, en realidad, es todo lleno de pequeños cráteres. Entonces la estructura es bastante un poco diferente. Hay muchos más cráteres del otro lado y è stato bastante debatido para la razón. Y diciamo, la razón son dos. Uno es porque estando del otro lado es más fácil que le lleguen impactos de meteoritos, de asteroides, más que todo meteoritos, y de consecuencia se forman muchos impactos. Y del otro es porque cuando la idea principal es que la Luna se ha formado por un impacto entre la Tierra y un objeto tipo tamaño Marte, que ha liberado un montón de material a su alrededor que se ha densado formando la Luna. Y nel contemporáneo anche la Tierra ovviamente era bastante líquida por el impacto. La Luna era mucho más cercana y en el tiempo que se ha solidificado, la parte hacia la Tierra era iluminada dal calor de la Tierra, de consecuencia se ha mantenido más líquida por más tiempo. De consecuencia ha podido formar estos mares de roca basáltica más uniforme, mientras del otro lado ha logrado solidificarse más rápido y probabilmente anche rapidamente è andato a entrare nel locking, in questo lock mareal che nos muestra sempre la misma cara, che parece un po' raro, ma in realtà è una cosa bastante comune in astronomia, en los varios sistemas. Mercurio col Sol tiene un lock similar de 3-2 entre su periodo de revolución y de rotación, y por ejemplo Plutón está en lock perfecto con Caronte, que sus satélites se muestran siempre la misma cara, uno con otro, porque son bastante más chiquititos, entonces han logrado rápidamente a mirarse. Entonces al otro lado hay muchos más cráteres. Mucho más cráteres. Sí. ¿Es lo único que hay? Sí, la differenza è esta. Hay una linda mappa hecha dalla una sonda Luna della Unione Sovietica che ha mapeado nel tempo. Se tiene una linda mappa. Non hay... Bien, ahora pasemos a la última pregunta y es, ¿qué tan cerca o es verdad que hay agujeros muy cerca de la Tierra? ¿Agujeros negros? Beh, tan cerca non lo so. Todo depende de cosa se entiende por cerca en astronomía. Ok, sí. Hay algunos que se han detectado, pero no es que sean en realidad... hay un pequeño problema proprio de mito. Un agujero negro non è un'aspiradora che aspira todo quello che hay a su alrededor. La diferencia es que si yo tomo el Sol y lo contraigo en un agujero negro, el sistema solar, la única cosa que le cambia es que no hay más radiación. Entonces se enfría. Pero toda la dinámica se mantiene igual. Ah, ok. Quello che è differente è che il Sol tiene un radio más o menos 700.000 kilómetros. Se se vuelve un agujero negro, tiene un rayo de la zona hasta la cual uno puede interactuar de 3 kilómetros, que es el horizonte de los eventos. De consecuencia, yo me puedo acercar mucho más. De consecuencia, la distorsión gravitacional de la curvatura logro verle una mucho más fuerte. Y el agujero negro es la diferencia entre si hay un fuerte aspirador y hay una red de protección de manera tal que yo no puedo acercarme demasiado. Sacar esta red me permite de acercarme. A un cierto punto me acerco demasiado y caigo dentro. El aspirador me atrae.
Ma no es que ha cambiado la fuerza, es simplemente que yo puedo acercarme mucho más y de consecuencia sentir mucho más el efecto gravitatorio del objeto al centro. Ed è por esto que, por ejemplo, la manera para detectarlo, porque alrededor de una estrella puede haber material que cae, un disco de crecimiento, y alrededor de una estrella no es que es la gran cosa, ma un objeto más compacto como una enana blanca o un agujero negro, siendo que sono mucho más chicos, el Sol como una enana blanca, cioè una enana blanca de la misma masa del Sol va a tener un tamaño de la Tierra, 6.400 kilómetros, que es un centésimo del Sol, entonces te acerca mucho más fuerte, en el agujero negro aún más, el material logra a caer, liberar mucha más energía, calentarse mucho más, de consecuencia hay una emisión bastante más fuerte, por ejemplo un agujero negro logra llegar a emitir fuertemente en el rayo X, que como nosotros buscamos generalmente agujero negro, que es quello de ver una fuente de rayo X que cuando logramos ver su tamaño vemos que la parte central es extremadamente compacta, tiene una fuerte masa en una zona muy limitada y de consecuencia sí, por característica debe ser un agujero negro porque hay mucha masa en un espacio demasiado chico. Como muy compacta. Sí. Bien, hombre chico. Entonces, con esta última pregunta terminamos nuestra sección que se llama Mitos y Verdades. Y ya hemos llegado casi al final de esta interesante entrevista que realmente nos ha dejado pero con la curiosidad, pero hasta por acá. No, muchas gracias, Francesco, por acompañarnos. Pero antes, Juanito tiene algo... Se quedó ahí como con una pregunta que le quería hacer hace rato. Y a ver de qué se trata, Juanito. Oye, yo la verdad no quería dejarla pasar la oportunidad, entonces quería preguntarte, ¿quién le pone los nombres a las cosas de astronomía? No sé, Alpha Centauri o Marte. ¿Quién le coloca los nombres a las galaxias, a los asteroides? ¿Por qué tienen números raros? Entonces, ¿me puedes explicar cuál es la lógica detrás? ¿Hay una nomenclatura? Hay una primera nombre a la varias estrellas, a lo varios históricamente en el pasado, los planetas principalmente, mucha parte fueron en tiempos antiguos. De razón porque tiene nombre de conectado con los varios dioses griegos o romanos. Después las estrellas, muchas tienen nombre de origen árabe, porque ellos recolectaron todas las informaciones, quello que era Almagesto, de hecho es un nombre árabe, Almagest, y daron varios nombres, Sirio y hacia adelante, Al-Nair, son todos nombres árabes que le dieron varias características. Alpha Centauri è una nomenclatura che del 1600-1700 che un astronomo decidió e diciamo sua idea è quella che ganó más, había dos maneras, que era dar el nombre por la constelación donde estaba del Centauro, de consecuencia Centauri in latín, che quiere decir del Centauro, que es el genitivo, e nombrar las varias estrellas en orden con letras griegas, alfa la más brillante y hacia adelante. Aunque no es tan perfecta porque a veces los Gemini, en realidad alfa no es la más brillante, más la beta la más brillante. Ahora hay alguna duda si por caso cambió levemente de brillo o simplemente le gustaba más darle el otro orden. Ahora los varios nombres son claramente decididos por la Unión Internacional de los Astrónomos, que establece algunas reglas de qué nombres se pueden dar, qué no se pueden dar. A veces hace anche bando público, concurso donde la gente puede votar o sugerir para planetas externos, algo así, para darle un nombre. Y muchas veces son aprobados en las varias reuniones lo que es la reunión general, General Assembly de la EIU, que estos años, si me recuerdo, va a estar en Sudáfrica, y Chile está postulando para ser el siguiente. Ojalá. Ya, ahora yo tengo una pregunta, que ahora esto terminamos.
Nos comentabas al principio del programa, porque me surgió la duda por lo que preguntó Juan, quién les colocaba los nombres, ¿cierto? Pero nos explicaba de que era centauro porque era mitad. Era, diciamo, generalmente los objetos son los asteroides, semplicemente objetos rocosos que se mueven y mantienen su característica. Hay las cometas que por su característica han punto esta chioma, como el cabellos que se forma. Hay algunos objetos que las cometas son literalmente pelotas de nieve sucia. Son un aglomerado de hielo con polvo que acercando el sol por la radiación evapora, más que todo sublima, forma de sólido a gaseosos directamente, y el viento solar que va del sol hacia afuera empuja este material creando esta estructura. De hecho, la cometa, el material va siempre en dirección opuesta al sol, no es en dirección opuesta a donde está yendo. Muchas veces puede ir en la misma dirección de donde hay la chioma. Y hay algunos objetos que son un poco rocosos, un poco tienen esto de hielo. De consecuencia, solo cuando se acercan suficientemente al sol comienzan a perder material y formar como una chioma. De consecuencia, diciamo, da Giove más afuera se notan Marte afuera come un objetos come un asteroide, perché non tienen una chioma, ma se acercan se forma esta chioma, siendo que no son non esattamente asteroides, no esattamente cometas. Han llamato Centauro porque el Centauro era mitad hombre y mitad caballo, y siendo que son mitad asteroide y mitad cometa, le han llamado en esta manera. Hay varias, ad esempio, hay varios tipos de objetos que están alrededor de Júpiter, eran los troyanos y los griegos, porque era referido a la famosa en la Ilíada de las guerras de los dos. Aunque al final hicieron un poco de confusión y pusieron nombres de griegos entre lo que serían los troyanos y el nombre de troyano entre quello que serían los griegos. Però diciamo sempre gli ha dato un poco interesse come de mitología a los astrónomos para dar nombres. Qué maravilloso todo lo que es el mundo de la astronomía. Así que ha sido realmente muy gratificante para nosotros que nos haya acompañado hoy, Francesco. Y para finalizar, me gustaría quizás que dejes como las coordenadas de dónde te pueden encontrar o la página del Instituto de Astronomía de la universidad. Beh, diciamo, l'Istituto di Astronomia dell'USN si identifica nelle varie reti sociali in internet come IA-USN. Nos puede encontrar in Instagram con IA-USN. Il sito è www.iausn.cl. Io personalmente basta poner francescomauro@usn.cl el mi correo. Súper, espero ahí que hayan tomado nota, porque para todos los curiosos de esta temática, que bueno, nosotros vamos a empezar a tener más contacto con Francesco porque es algo que nos gusta, estaba como muy guardado, porque claro, a nosotros nos interesaba este tema desde que nosotros éramos chicos, pero como yo te contaba off the record, que yo soy muy mala para las matemáticas, por algo soy periodista. Bueno, y así nos despedimos con este interesante capítulo donde aprendimos sobre las bondades y riquezas naturales de los cielos de nuestra región, más conocida como un laboratorio natural y que puede aportar de gran manera a la investigación mundial. Más Vale Partir es un proyecto apoyado por Corfo a través del programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación para la región de Antofagasta. Y así damos por finalizado este capítulo de Más Vale Partir. Muchas gracias, Francesco, por acompañarnos y muchas gracias, Juanito, por estar también siempre presente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chao, chao.